Continuamos entonces nuestro estudio acerca de los 10 mandamientos y este día iniciaremos a estudiar el segundo mandamiento y vamos a leerlo también, pero completo. En la primera diapositiva estaba resumido, vamos a leerlo todos juntos, está en la pantalla. Éxodo 20 del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Este mandamiento es de los más largos entre los 10 mandamientos, y eso también nos muestra algo que el Señor quiere decirnos a nosotros. En las lecciones siguientes, no en la próxima, pero posiblemente en la última lección en que estaremos estudiando este mandamiento, estaremos viendo estas razones anexas que Dios da en este mandamiento. Y para mencionarlo brevemente, el hecho de que Dios diga que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y que también hace misericordia a los que aman sus mandamientos, nos muestran que para el Señor la adoración es un asunto de suma importancia. Para Dios, los hijos de los hombres no pueden acercarse a Él de una manera irreverente, ofreciéndole a Él una adoración que Él no ha mandado, o como se conoce popularmente, ofreciéndole un fuego extraño, como hicieron los hijos de Aarón y a los cuales el Señor quitó la vida. Muy bien, entonces, mis hermanos, hemos visto en clases anteriores o en una clase que estuvimos estudiando cómo interpretar o cómo entender los 10 mandamientos. Les decía que eso tenemos que tenerlo claro en cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, si nosotros no tenemos en mente lo que aprendimos en esa lección de la manera correcta de interpretar los mandamientos, vamos a pensar que guardar el segundo mandamiento es tan fácil como no tener ningún ídolo de yeso o de madera o ninguna imagen o ningún crucifijo. Pero lo que la Biblia nos muestra acerca de la forma correcta de entender los mandamientos es que en esencia este segundo mandamiento lo que nos prohíbe es darle a Dios un culto indirecto, llámese por imágenes o llámese por cualquier otro medio físico, por ejemplo, la música o los instrumentos musicales. Y este mandamiento entonces nos muestra en esencia que Dios prohíbe corromper la adoración, quitando o añadiendo algo a lo que Él ha mandado o ha establecido en su palabra. Ahora, nosotros en esta lección vamos a estar viendo únicamente lo referente a las imágenes en cuanto a este mandamiento. Y un título para esta clase que le he dado es No empequeñecer a Dios. Mis hermanos, si hay algo que el transgredir este mandamiento hace es empequeñecer a Dios, achicarlo, distorsionar por completo el ser de Dios. Y aquí como iglesia nosotros hace algún tiempo estuvimos también estudiando en escuela dominical los atributos de Dios. Eso es algo que les recomiendo estar repasando mientras estemos también estudiando los mandamientos, porque como lo vimos, la ley de Dios refleja el carácter de Dios, refleja sus atributos. Muy bien, y quiero citar para ustedes lo que nos dice el Catecismo Ortodoxo del Hércules Collins, uno de los primeros pastores bautistas. En la pregunta 107 de este catecismo, que es una adaptación del catecismo de Heidelberg, dice: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el segundo mandamiento? Y la respuesta es la siguiente: que de ninguna manera hagamos ninguna imagen de Dios, ni que le adoremos de ninguna otra manera que Él no haya ordenado en su palabra. Entonces eso es, en esencia, lo que les decía, la enseñanza del segundo mandamiento, pero tiene muchas implicaciones
ligadas al tema de la adoración a Dios. Ahora, ya que vamos a hablar de la adoración, considero importante que tengamos una definición concreta de adoración. Y he traído para ustedes lo que dice el diccionario bíblico Holman respecto a la adoración. Dice: la adoración se entiende de manera más completa como interrelación entre la acción divina y la respuesta humana. La adoración es la respuesta humana ante la revelación personal del Dios triuno, o Dios trino, puede decirlo también. Esto incluye, primero, inicio divino donde Dios se revela a sí mismo, sus propósitos y su voluntad. Segundo, relación espiritual y personal por parte del adorador con Dios por medio de Jesucristo. Y tercero, la respuesta del adorador en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. Sumisión y obediencia a Dios. Eso es una buena definición de lo que es la adoración bíblica. Y esto es importante también, hermanos, porque se los voy a tratar de explicar en otras palabras. Muchas veces las personas definen adoración como algún tipo de melodía suave o tranquila, e incluso hacen una división entre música de alabanza y adoración. Otros creen que la adoración se centra en la persona misma, y por eso nosotros sabemos de círculos donde en los tiempos de adoración, como ellos llaman, las personas entran en un éxtasis o en una manera mística, quizás porque se están observando a sí mismos y están dejando de lado lo que este concepto nos dice, que en primer lugar incluye el inicio divino donde Dios se revela a sí mismo a los hombres. Es decir, que la adoración es producto de Dios revelándose a las criaturas por medio de su palabra. Y esto ya nos hace entender a nosotros que la adoración empieza por la mente, aunque no queda en la mente. La adoración es espiritual. Y desde luego, cuando una persona entiende que la adoración se basa respecto a lo que Dios ha revelado de Él mismo en su palabra, y eso capta su espíritu, capta su entendimiento y todo su espíritu, es notorio que también va a haber algún aspecto externo en la adoración de las personas. Por eso nosotros entendemos que hay personas que cuando están adorando a Dios, y no me refiero explícitamente a un tiempo de música, sino en su adoración a Dios a través de la oración, por ejemplo, lloran, porque el Espíritu está ministrando directamente el espíritu de la persona, pero en base a la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de toda verdad que nos guía a la verdad y no va a permitir que en una adoración genuina hayan manifestaciones que no provienen del Espíritu de Dios. Y vean que esta revelación de Dios viene por la revelación del mismo, sus propósitos y su voluntad. Después nos dice que incluye la relación espiritual y personal del adorador por medio de Jesucristo. Para que la adoración sea aceptada tiene que ser por medio de Jesucristo, y el mismo Jesucristo dijo que Él es la verdad. Entonces volvemos una vez más en que la adoración a Dios se manifiesta únicamente por lo que Él ha establecido en su palabra y no por lo que la persona subjetivamente piense. Y en base a todo esto, a la revelación de Dios, a la relación personal por medio de Cristo, el adorador entonces responde en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. Y básicamente eso es lo que está regulando el segundo mandamiento. El primer mandamiento, como lo vimos, Dios dijo: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento está claramente relacionado al primero, porque en el primer mandamiento Dios dice: nada de ídolos. Pero en el segundo mandamiento va más allá Dios y dice: no solamente nada de ídolos, no van a adorarme de manera indirecta o elaborada o de una forma en la que yo no lo he mandado, porque la adoración a Dios, nos muestra este segundo mandamiento, es sencilla. Dios es espíritu y su adoración tiene que ser espiritual, sencilla, sin ornamentos, sin la innovación humana. Y entonces en base a eso el adorador va a responder con humildad, sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hay algo que también nosotros debemos entender, porque cuando inmediatamente nosotros nos enfocamos en el segundo mandamiento, estoy seguro que lo más natural es que en la mayoría de todos los que están aquí estén pensando inmediatamente en el catolicismo romano.
Eso es evidente. El catolicismo romano transgrede este mandamiento abiertamente, pero mis hermanos, hay más allá que simplemente los ídolos que se hacen los católicos romanos, porque ciertamente Dios está prohibiendo una adoración a cualquier forma de creación, ya sea hombre, ave, animal, a cualquier cosa creada. Pero sin embargo, este mandamiento también implica no adorar a Dios de una forma indirecta a través de estas cosas. ¿A qué me refiero con esto? No debemos de pensar nosotros que estos ídolos a los que se refiere el segundo mandamiento son necesariamente ídolos que se ponen en el lugar de Dios como ya Dios lo prohibió en el primer mandamiento, sino que se refiere a imágenes o ídolos por los cuales las personas pretenden adorar a Dios. Y quiero que para esto usted me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 32. No está en la diapositiva, así que les pido que por favor vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 32. Para que vean lo que les estoy diciendo. Aquí no son solamente ídolos que se levantan en contra de Dios, sino también cualquier imagen por la cual se pretende adorar a Dios. En Éxodo 32 se nos empieza a narrar la historia bastante conocida cuando Israel erigió un becerro de oro. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vean el versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. No era que el pueblo aquí estaba entendiendo que estaban adorando a otro Dios aparte de Jehová. Era que ellos estaban tratando de llevar a cabo una adoración indirecta por medio de una imagen de una criatura. Y eso está claramente prohibido en este segundo mandamiento. Por eso, mis hermanos, no debemos pensar que este mandato se refiere únicamente a aquellos ídolos ajenos a Dios, o sea, a los Baales, a las Tarot, a Moloch. No, también se refiere a cualquier forma de adoración indirecta. Y por eso les digo, no solamente las imágenes, la música también es una forma de adoración indirecta que muchos están teniendo en nuestros tiempos, y probablemente la próxima semana estaremos hablando más en este sentido. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué están prohibidas las imágenes? Porque, por ejemplo, algunos católicos afirman que las imágenes no son prohibidas porque cuando Dios mandó a Moisés a construir el arca, puso la imagen de los arcángeles o los querubines, perdón. Entonces, nosotros tenemos que tener algo claro. Las imágenes no están absolutamente prohibidas, pero las imágenes utilizadas para la adoración o que conlleven a la adoración están absolutamente prohibidas. Y vamos a ver más adelante también algo de esto. Pero vayamos a principios básicos, primeramente, que nos muestra la Escritura. ¿Por qué las imágenes están prohibidas? Bueno, en primer lugar, las imágenes están prohibidas porque Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo. Este es uno de los atributos de Dios. Dios es espíritu. Y en Juan 4:24, el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el contexto de este pasaje, la mujer samaritana estaba enfocándose en el lugar de la adoración, donde se debía adorar a Dios. Los judíos dicen que allá y nosotros pensamos que aquí, pero el Señor les dice: no, un momento.
Dios es espíritu. La adoración no está enraizada a algún lugar o algún elemento externo. La adoración a Dios es realmente espiritual. Y mis hermanos, debemos captar este concepto, porque aún en el Antiguo Testamento, cuando hubo algunos elementos que tenían la finalidad de llevar al pueblo a la adoración a Cristo, o al entendimiento de la obra de Cristo que el Mesías prometido iba a venir a hacer, estos elementos no estaban por encima de la adoración en espíritu y en verdad. Y nosotros entendemos que los cristianos del Antiguo Testamento también poseían el espíritu. Quizás no de la manera tan marcada como es ahora en el Nuevo Pacto, pero poseían el espíritu porque de lo contrario no podían adorar a Dios, que es espíritu. Pero los judíos se engañaron o confundieron muchas veces estos elementos y entonces se enfocaron en algún lugar puntual en el cual adorar, o por medio de símbolos o imágenes mediante las cuales adorar a Dios. Pero ahora, mis hermanos, si Dios tuviese un cuerpo, que la Biblia niega rotundamente, deberíamos entender entonces, por consiguiente, que la adoración debería ser corpórea, porque la adoración tiene que ser relacionada al Dios al cual se le adora. Por eso también la Biblia nos dice que las personas que adoran ídolos son semejantes a los ídolos. Pero Dios es distinto completamente a toda criatura. Él está por encima absolutamente de toda la creación y Él es un ser espiritual. Nosotros no somos completamente espirituales, pero Dios nos ha dado espíritu para que le adoremos a Él en espíritu, y cualquier otra forma de adoración que no sea en el espíritu no es en absoluto una verdadera adoración. Y la Biblia también es clara en esto. No, las imágenes están prohibidas porque como Dios es espíritu, y les decía, debemos adorarlo en el espíritu. Filipenses 3:3, vean lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y cuando nosotros vemos, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, debemos de pensar, nosotros, la iglesia, somos el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos regenerados por el Espíritu de Dios, el pueblo del pacto de Dios. Y por eso nuestra adoración es en el Espíritu de Dios. En la adoración hay una comunicación directa del adorador con el Espíritu de Dios. Pero hay algo todavía más claro, hermanos y amigos, en la Escritura. Las imágenes están rotundamente prohibidas porque no fue el propósito de Dios manifestarse en forma de criatura para ser adorado. Y eso nosotros lo tenemos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. El día que Moisés estuvo allá en el monte Sinaí, el Señor dio su ley, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Esta es la explicación del segundo mandamiento, y vean que lo que Dios dice está siendo reiterado aquí por Moisés. Mis hermanos, si Dios hubiese requerido que la adoración fuera a través de imágenes, en ese mismo momento, lo que está diciendo Moisés, Dios se hubiese manifestado a través de alguna figura de la creación. Pero Dios no se dio a manifestar de esta manera. Dice, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Mis hermanos, ¿saben lo que representa en el corazón del hombre, o lo que manifiesta el corazón del hombre cuando dice necesitar algún elemento externo para la adoración? Lo que está manifestando es que no hay verdadera fe en esa persona, porque la fe viene de confiar, como Moisés confió, según el libro de Hebreos, en el invisible.
Él se sostuvo como viendo al invisible, pero él no vio ninguna figura tampoco de Dios. Esa es la verdadera fe. Nos acercamos a Dios por fe, sin ninguna mediación indirecta por medio de alguna cuestión física. Entonces esto hace prohibidas las imágenes a Dios. Pero hay una razón más también, mis hermanos. Las imágenes están prohibidas porque no es posible, o dicho de otra manera, es imposible representar a Dios, que es infinito, sin empequeñecerlo. Y aquí es donde viene el punto del subtítulo que le di a esta lección, hermanos. Cualquier tipo de imagen empequeñece, distorsiona y ataca por completo el ser de Dios. Y esto, hermanos y amigos, es un pecado realmente grave. Es un insulto sumamente grave a Dios. Isaías 40:18 es muy claro. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Quiero que me acompañe Isaías 40 porque las razones que se dan allí son muy claras. Vamos a leer del 18 al 25 cuando vuelva a repetir lo que dice en el 18. ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías 40:18. Miren lo que sigue. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le infunde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, son diminutos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan, ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y vuelvo a repetir, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Mis hermanos, es absolutamente imposible tratar de hacer una imagen de Dios sin pecar de esta manera, insultándolo, distorsionándolo, empequeñeciéndolo. Y esto es importante también que nosotros lo tengamos en cuenta porque, ¿qué dicen los católicos? Nosotros no utilizamos imágenes para adorar a Dios, simplemente son una representación, pero nosotros no adoramos a las imágenes. Pero eso es absurdo. Es absurdo, ¿por qué? Porque indefectiblemente la imagen los va a llevar a adorar a Dios a través de esa imagen, y por eso es que las tienen. Si no, no las tuviesen. Como decía alguien, ¿qué enseñanza puede dar una imagen de Dios si no sirve más que para un propósito idolátrico? No puede dar ninguna enseñanza, mis hermanos. La enseñanza está aquí en la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos imágenes. Algunos dicen, es que eso es como una foto que puede tener una persona. Nosotros no hacemos imágenes para adorarlo, sino para recordar. Bueno, eso lo lleva claramente a la idolatría, adorando a Dios de una forma que Él no la mandó según este mandamiento. Y algunos son más cautelosos, algunos católicos, y dicen, bueno, es que las imágenes de Jesús están permitidas porque Jesús se hizo hombre. Y ya vamos a ver sobre esto, que es una duda que probablemente algunos tengan. Pero mis hermanos, no sé si cuántos conocen templos católicos. Ellos representan también al Dios Padre, como un anciano lleno de canas y una gran barba larga. Recuerdo en mi ciudad, donde yo era, Esparza, en el templo católico allí había una gran estatua en alto, donde estaba Dios sentado en un trono, Jesucristo a su diestra y el Espíritu Santo encima, creo, o a la izquierda, no recuerdo, pero estaban las tres personas
de la Trinidad, según ellos, allí representadas. Eso es una blasfemia. Eso es pecado, y por eso nosotros debemos entender que cualquier persona que practique la doctrina católica romana no es cristiana. Es sencillo. Ahora, no que Dios no pueda salvar a alguien de ahí, Dios lo puede salvar en su soberanía, pero también va a cumplirse lo que dice la palabra: huid o salid de en medio de ellos. La persona no va a permanecer en ese lugar. Pero mis hermanos, si nosotros contemplamos la posibilidad de que un practicante católico romano sea cristiano, no estamos entendiendo la Biblia, no entendemos lo que este mandamiento está implicando para la iglesia de Dios. Vean lo que dice o lo que escribió el puritano Stephen Charnock. La idolatría intenta lo imposible. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Citando Isaías 40:18. Nada corpóreo puede representar de manera adecuada a una sustancia espiritual. Solo Dios se conoce plenamente. Solo Él puede revelarse de forma apropiada, pero no lo ha hecho con ninguna forma física. Ningún grabado o pintura puede hacer justicia a su glorioso carácter. Cualquier imagen es finita y debe dejar algo por fuera. Por tanto, toda representación se convierte en una distorsión. Esto es indigno de Él y equivale a un insulto contra Él. Y esas palabras son, desde luego, sumamente claras. Pero ahora, mis hermanos, quiero aplicar aquí directamente a la necesidad que pienso yo que tenemos en nuestro contexto, en nuestro círculo. Porque nosotros criticamos a los católicos justamente a la luz de la palabra de Dios. Ellos se hacen imágenes, se hacen vitrales, crucifijos, escapularios y muchas cosas para ofrecer a Dios una adoración indirecta. Pero ¿será que nosotros estamos exentos de esto, mis hermanos? Y pretendo, con la ayuda de Dios, explicar esto de una manera consistente, porque sé que cuando mencione lo que voy a mencionar, muchos van a decir que eso está mal o que es legalismo. En las Biblias ilustradas. Pensemos en los lienzos que muchos protestantes e incluso reformados pueden llegar a tener en sus casas. Por ejemplo, un cuadro de la Cena del Señor. ¿Cuántos protestantes no tienen un cuadro de la Cena del Señor en sus casas? La pregunta es, ¿lo estamos contemplando, como lo dice la Biblia, como idolatría? Mis hermanos, no se puede hacer ninguna imagen de Dios. Y aquí es donde quiero explicar algo. Porque como he aplicado esto a las Biblias ilustradas de los niños, muchos pueden decir, bueno, pero es que a mí me parece que eso está hablando de no ilustrar a Dios. No, mis hermanos, eso dice o habla de no ilustrar a ninguna persona de la Trinidad. Y no falta quien diga, como argumenta también el católico romano, bueno, pero Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Entonces, no está mal, piensan algunos, que se pueda hacer alguna ilustración de Cristo. Bueno, nosotros debemos meditar en las consecuencias que esto genera, porque sencillamente cualquier persona de la Trinidad se prohíbe hacer la imagen. Pero ahora pensemos en algo, como lo mencionó Charnock, siempre hay algo por fuera, porque Dios, que es espiritual, no puede ser representado a través del arte humano, porque lo infinito no se puede hacer finito. Ahora, ¿cómo nosotros elaboramos esto a raíz de la encarnación de Cristo? Bueno, esto es sencillo, hermanos. Y voy a leer primeramente para ustedes lo que dice nuestra confesión de fe. En el capítulo 8 de Cristo el Mediador, en el segundo párrafo, dice lo siguiente: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó para sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María,
al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle al Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Presten atención a esto. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Dos naturalezas completas, inseparables. Mis hermanos, si nosotros llegamos a argumentar que porque Cristo se hizo hombre, cabe la posibilidad de elevar arte humano para hacerle una imagen, ¿saben qué caemos? En lo que ya vimos en la escuela dominical de las herejías. ¿Qué hacía el apoliniarismo? ¿Alguien recuerda qué hacía el apoliniarismo? ¿Qué reducía? La naturaleza humana de Cristo. La naturaleza divina absorbía la naturaleza de Cristo. ¿Y el nestorianismo? ¿Qué hacía el nestorianismo? Separaba o independizaba a Cristo y decía dos naturalezas. Dos naturalezas, mis hermanos. En la práctica, cuando alguien lleva a cabo una ilustración de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, no está haciendo otra cosa que un dibujo nestoriano, por decirlo de alguna manera, porque está separando lo espiritual, que no puede ser elevado al arte humano, y está representando simplemente una naturaleza humana de Cristo. Y aparte de eso, nosotros debemos de pensar más allá, hermanos. En toda la Escritura no se hace una sola alusión a los rasgos físicos de Cristo, porque para Dios eso no era necesidad, porque la iglesia de Dios no debe, porque está prohibido en el segundo mandamiento, realizar cualquier imagen de arte para representar a la divinidad. Así que más bien el hecho de que Jesucristo sea una sola persona y tenga una naturaleza, o que Él sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, eso más bien es una gran argumentación para no trazar ninguna figura y ninguna imagen de este Dios que es infinito, que nosotros lo estaríamos entonces empequeñeciendo a Él. Voy a citar para ustedes dos preguntas más del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, para que vean que esto no es una interpretación privada, hermanos, sino que ha sido la enseñanza ortodoxa de la Iglesia desde siempre. De hecho, algunos dicen que las imágenes empezaron a confeccionarse hasta el siglo IV, V después de Cristo, pero la Iglesia siempre ha sostenido esto. La pregunta 108 del Catecismo de Hércules Collins, un catecismo ortodoxo, dice: ¿no podemos entonces hacer ninguna imagen en absoluto? Dios no puede ni debería ser visiblemente retratado de ninguna manera. Aunque las criaturas pueden ser retratadas, Dios prohíbe hacer o tener tales imágenes sin la intención de adorarlas o servir a Dios a través de ellas. Y algunos van a decir, bueno, la serpiente que levantó Moisés en el desierto, y de hecho este catecismo cita 2 de Reyes 18, 4, 5. ¿Qué fue lo que pasó? Dios no levantó la serpiente para que el pueblo de Israel le rindiera adoración. Eso era un tipo de Cristo que es confirmado cuando Cristo dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Pero el corazón idólatra de los hombres comenzó a rendirle culto a esa serpiente. Y lo que se dice en 2 de Reyes 18, 4 y 5 es que todavía para el tiempo del rey Ezequías en Judá, esa serpiente estaba levantada, y muchos en el pueblo, dice el pasaje, le quemaban incienso. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? La eliminó, la destruyó. Y para Dios eso fue algo bueno. Y de hecho le puso un nombre, Neusán, si no me equivoco, fue el nombre que le puso, que significa cosa de bronce. Eso fue para Ezequías, mis hermanos, pero el pueblo estaba corrompiendo la adoración a Dios y estaba por consiguiente transgrediendo el segundo mandamiento de la ley de Dios.
Y vean lo que sigue también en este catecismo de Hércules Collins. Es todavía más contundente. Pregunta 109. ¿Pero no se permiten imágenes en las iglesias como ayudas de enseñanza para los indoctos? Respuesta: no. No debemos tratar de ser más sabios que Dios. Él quiere que su pueblo sea instruido por la predicación viva de su palabra, no por ídolos que ni siquiera pueden hablar. Mis hermanos, es un error grave si nosotros pensamos que las imágenes de la segunda persona de la Trinidad, como digo, en nuestro contexto puede pasar, van a generar alguna utilidad para los que no conocen, para los indoctos, para los ignorantes, porque más bien vamos a hacer tropiezo para ellos, para que se desvíen todavía más de la responsabilidad de cumplir este segundo mandamiento. Y las razones que cita aquí Hércules Collins, que son citadas también en el Catecismo de Heidelberg, está por ejemplo en Romanos 10, 14 y 15, cuando se nos habla de que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Mis hermanos, la forma de enseñar a los indoctos desde siempre ha sido la predicación de la palabra de Dios y nada más que la predicación de la palabra de Dios. Nosotros fallamos, insultamos a Dios, atacamos a Dios si queremos enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos con una imagen de alguna persona de la Trinidad. Y esto es lamentable. Yo hace mucho tiempo, cuando no tenía todavía consideración de esto, le había comprado una Biblia de estas ilustradas a mi hijo. Y de hecho, cuando en aquel momento tuve yo el deseo de indagar en toda esta situación, fue porque una vez estudiando la Biblia con él inmediatamente veía un dibujo donde salía una persona con algún traje largo y decía: papá, Jesús. Y eso a mí me dolió, porque yo le decía: no, Mateo, ese no es Jesús. Y ahí fue cuando a mí me iluminó, por decirlo así, el Espíritu Santo. Y entonces vi más allá lo que no estaba viendo. Y esto para mí es vergonzoso tener que decirlo. Pero esa es una realidad, porque en aquel entonces estaba atacando el ser de Dios de esta manera, hermanos. Y esa imagen probablemente haya quedado grabada en la mente de mi hijo. Y entonces yo fui tropiezo y lo puse a él, por ignorancia, pero sigue siendo pecado. Lo expuse a él a que se hiciera alguna imagen de Dios. Pero mis hermanos, no es que solamente se prohíbe una imagen física, se prohíbe una imagen mental. Si usted va a adorar a Dios y está pensando, si tal vez usted salió del contexto católico también y está pensando mientras adora a Dios en aquel anciano lleno de canas, de pelo blanco y una gran barba blanca, usted está pecando contra este segundo mandamiento, porque no solamente son imágenes físicas, también conlleva las imágenes mentales, porque la adoración a Dios, como vimos en el concepto de adoración, es en base a lo que Él reveló de sí mismo. Y lo que Él reveló de sí mismo en las Santas Escrituras, mis hermanos, son sus atributos. Dios es sus atributos. Y la verdadera adoración adora la misericordia de Dios sin pensar en alguna imagen mental. Adora el amor de Dios sin pensar en alguna imagen mental, sino recordando los textos de la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. No ninguna imagen, hermanos y amigos, ninguna imagen. Es pensar en los atributos del Señor, en las Santas Escrituras. Como se dice también en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No son las imágenes, porque no se elaboraron nunca en la iglesia del Señor Jesucristo hasta muchos siglos después, como les dije. ¿Y qué pasa con las películas? O las obras teatrales. Es que la película de la Pasión de Cristo conmovió muchos corazones. Mis hermanos, habrá conmovido corazones, pero transgredieron a Dios, porque están dejando de lado, partiendo la naturaleza de Cristo, que no puede ser separada o segregada como hizo el nestorianismo. Mis hermanos, no importa si afectó nuestras emociones, lo que importa es si realmente estamos honrando a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros, vean la contradicción del pensamiento dentro del contexto nuestro, hermanos. Nosotros criticamos a los católicos porque hacen una procesión con sus ídolos. ¿Cuál es la diferencia entre esa procesión de los ídolos
con un pequeño librito ilustrado donde se le dice a los niños, esto fue lo que sucedió y así fue que habló Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Que no salimos a caminar por las calles, que no se jalan en los hombros, pero se jalan en las manos, es más ligero. Mis hermanos, atendamos los mandamientos de Dios, esto realmente es algo grave. Y por eso al principio les hacía ver las razones, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. La adoración a Dios es de suma importancia. Nosotros no debemos, hermanos, fallar en esto. Dios ha determinado cómo debe ser adorado y claramente el segundo mandamiento prohíbe cualquier tipo de imagen, o como les dije también antes, cualquier medio físico para adorar a un Dios indirectamente. La semana que viene vamos a ver más de esto, enfocándonos en el tipo de música en la adoración a Dios. ¿Por qué creen que en muchos lugares, si se quita la música, la gente no pensaría que está adorando a Dios? Porque están adorando a través de un medio físico que Dios no ha mandado. Así que, mis hermanos, para finalizar y resumir esta lección, el segundo mandamiento nos prohíbe empequeñecer e insultar a Dios. Eso se nos está prohibiendo en este segundo mandamiento, porque Dios es espíritu, Dios es infinito, y una imagen cualquiera no puede hacer justicia, como dijo Stephen Charnock, a la gloria de Dios. No puede hacer justicia a la gloria de Dios. Y citando una vez más a Stephen Charnock, él decía que pecamos adorando a Dios de una forma incorrecta, de la misma manera en que pecamos no adorándolo del todo. Es igual, si la adoración no es conforme a lo que Él ha revelado en su palabra, no es revelación en absoluto. Y antes, más bien, no solamente es que no es adoración en absoluto, sino que además estamos pecando contra Dios, estamos levantando nuestro puño contra Él. Así que no debemos adorar a Dios o pretender adorarlo mediante la utilización de imágenes, ya sea físicas o mentales, que lo único que hacen es un ataque contra Dios. La predicación de la palabra es el medio que Dios mismo instituyó en su sabiduría para enseñar tanto a incrédulos como a creyentes e instruirles así en el conocimiento de Dios, según Él se ha revelado a los hombres. Mis hermanos, si somos cristianos, algo que hace Dios en nuestro corazón es vivir por la palabra y para la palabra. Y aquí es donde se nos muestra en esta palabra toda suficiente. Están las mejores ilustraciones, los mejores ejemplos, la mejor doctrina, porque es la verdad de Dios para instruir a los indoctos y para instruir a los niños. Así que, mis hermanos, temamos delante de Dios de no tratar de adorarle a Él de una manera que Él no la ha mandado. Y si usted ha pecado, ha tropezado en este mandamiento anteriormente, yo le digo que vaya delante del Señor en arrepentimiento, que fue mi experiencia también, como les conté antes. Debemos de ver la ley de Dios, que tiene tantas riquezas y enseñanzas para nosotros, porque como lo dijo Dios mismo en ese segundo mandamiento, Él hace millares a los que le aman y guardan sus mandamientos.